andan, amigos? Estaba desaparecida esta adolescente de 44 añitos. Vine a charlotear un poco con ustedes que saben que estoy recién comenzando. He hecho tantas cosas en mi vida. Tuve mis hijos. Me fui a vivir al extranjero. Volví. Tuve negocios. He hecho tantas cosas en la vida. Me falta escribir el libro, pero en esta era digital no vamos a gastar papel, ¿no es cierto? Así que dije, llegó mi momento. Voy a contar un poquito resumida mi historia. ¿Por qué soy la Maca Abogado, la nieta de la Pepe? Yo nací en Buenos Aires, mi papá es de Buenos Aires, mi mamá es de Victorica, de un pueblo de acá de La Pampa, del oeste pampeano. A ver, déjenme recordar un poco, porque yo soy así, Escorpio, gente, improviso. Cuando tenía meses de edad, poquito tiempo, mis papás se vinieron a vivir acá. Soy la segunda de 3 hermanas y un hermano por parte de mi papá. Mis viejos, voy a resumir un poquito la historia, se separaron en el año 85, esa es la historia de ellos, pero yo resumo. Yo cuando tenía meses de edad, antes del año mío, me voy a vivir con mi abuela. Mi mamá tenía, mi otra hermana, tenía 2 años. Yo me quedo con mi abuela, que tenía como 60 y pocos años, estamos hablando en el año 81, 60 y pico, casi 70, y una tía soltera que tenía, capaz que ella tenía los 70. Estamos hablando en el año 81, gente, pañales de tela, nada de descartable. Me quedo a vivir con ellas. Mi mamá tuvo otro bebé, mi hermana, bueno, se quedó con mis otras 2 hermanas, yo la del medio me quedo a vivir, no tenía el año todavía, con mi abuela y mi tía, quien me maternizan. No, se dice maternizan, maternan. Entonces, entre una tía soltera escorpiana, que voy a estar eternamente agradecida, deciden cuidarme, maternarme y como pudieron educarme. Al frente de la casa de mi abuela vivían mis tíos, los hermanos de mi abuelo, que mi abuela ya era viuda, los hermanos de mi abuelo eran todos solteros. Mi abuelo eran como 3 hermanos. Tenían una sodería y ya habían, voy a cuidar las palabras porque hay palabras que acá en esta red no se pueden decir, ya habían trascendido, ustedes me entienden, y quedaban, no me acuerdo yo cuando era chica, como 6, 7 hermanos de 13. Y entre esos estaba mi tío Pibe, que era un tío sordo, y muchas tíos solteros, tías y tíos solteros. Y yo me crié entre grandes, cruzando la calle así estaban ellos, entre gente grande, gente adulta. Entonces yo siempre fui una chica que como que sobresalía con temas de conversación, cosas que hacía muy, ¿cómo se dice así? Evolucionada de acá, claro, porque estaba recontraestimulada de gente grande. Y a veces la vida nos tocan cosas que no las entendemos porque nos tocan. Y yo vivía al frente de la sodería y la gente empezaba a ir a la sodería así y siempre me pedían a mí, yo siempre estaba ahí, era como que tenía 2 casas, ¿vieron? Pero yo vivía con mi abuela y me pedían como hacerle de traductor, porque mi tío era sordo, pero no era que no hablaba, él hablaba, pero no escuchaba. Entonces yo con, no sé, 4 o 5 años yo me cruzaba, porque a veces iban a la casa de mi abuela y pedían, hola, sí, golpeaban las manos, ¿está la nena? Sí, ¿qué pasó? Mi tío tenía un perro grande, ¿cómo se dice? Un manto policía. Y decía, no sé cómo hacer para comprar. No sabían comunicarse, no todo el mundo sabe comunicarse con una persona sorda. Y yo me cruzaba así y le decía, por ejemplo, ellos vendían Coca-Cola, vendían gaseosas, vendían gas, en esa época no estaba el gas envasado, entonces yo decía,
tío. Le decían el pibe porque era el más chico de 3 hermanos y lo criaron los hermanos porque su mamá trascendió cuando él tenía 5 años. Entonces era el pibe. Y yo le decía así, por ejemplo, tío, dice que le dé 2 gaseosas, 3 sifones de soda y una garrafa, por ejemplo. Yo me acuerdo de ese manoseo de plata, de pesos argentinos, después pasó a Australia, después volvió a pesos, todo eso me acuerdo de muy chiquita. Bueno, para resumir mi historia, hacía el reparto con el tío, bueno, eso me dio un don, que es la comunicación, vieron cómo gesticulo con las manos, y, y el comercio, gente, yo toda la vida, yo sí me tengo que definir, he hecho un montón de cosas. Yo sé que soy un ser eterno, estoy en esta versión macarenística, pero mi profesión es ser vendedora, es un don que uno trae. Tuve negocio de ropa, tuve negocio de zapatilla, viví en Brasil, tuve un negocio de bicicletas, hice profesorado de yoga, he hecho reiki, he hecho peluquería, todo, pero siempre lo que más me apasiona es vender. Entonces, ahora vendo plantas, tengo un vivero, pero ¿qué es lo que yo hago? Es vender. Eso es un don que uno tiene, ¿no? Porque el vendedor tiene la comunicación. Creo que si me pongo a pensar mi historia, estaba todo co-creado por el de arriba, ¿no es cierto? Por Dios, todo armado. Creo que todos tenemos historias, el tema es que si sabemos contarlas. Bueno, me crié así, me crié muy rebelde, tuve una adolescencia recontra rebelde, a los 17 años fui mamá y eso fue otro día. Bueno, los golpes de la vida, los abuelos se van antes, como me crié con gente grande, empezaron a trascender ellos, yo como sentía que me iba quedando sola y nada, después quedé embarazada, nació Bautista, como que me aferré a la vida, a mi hijo, lo tuve sola. Creo que por mi historia de mis papás ser separados nunca tuve ese sueño de casarme y el vestido y pedir el apellido y no iba conmigo. Yo entendía que no era por ahí. Bueno, me vine a vivir con Bautista a mi primer hijo, que hoy en día tiene 26, va a cumplir 27. Nos vinimos a vivir a Santa Rosa, mi mamá vendió el campo y qué sé yo, compró una casa, qué sé yo. Y conocí a viste, yo en un momento que ni pensaba que iba a conocer una persona, viste, cuando soltás, estaba súper disfrutando ese momento ¿qué sería? De soltera, tenía un hijo, pero era jovencita, tenía 20, me parece, 20 años. Y nada, estaba disfrutando, salía, conocí a mi actual marido en un momento que ni pensaba. Y yo digo, qué bueno que Dios nunca me dio lo que yo quiso. Me dio lo que Él quiso y fue perfecto. Y hasta el día de hoy estamos juntos. Es mi compañero de vida. Bueno, hicimos una familia, armamos una familia. Tuvimos 2 hijos más y bueno, actualmente estamos juntos y esa es mi historia. Resumiendo, tuve negocio de zapatillas, de ropa, de todo, muy jovencita. Me fui a vivir a Brasil, que ya les conté, en un momento triste de mi vida volví y ahora tengo el vivero. Y anduve por India haciendo yoga y ahí es donde descubrí que la vida es un viaje para dentro de uno. Bueno, esa es resumiendo la historia mía de por qué yo pongo la nieta de la Pepe, porque a mi abuela le decían Pepe, porque las hermanas no le salía a decir Pupé, los padres eran franceses y Pupé francés, muñeca, y bueno, y ella era tan bella, decían que no le salía a decir Pupé y le decían Pepe, y ahí le quedó la Pepe. Y yo soy muy orgullosa de ser la nieta de la Pepe, que vive en mi corazón, que soy quien soy gracias a ella,
los valores, los principios. Era tan sabia, no era solo inteligente, era sabia. Cada palabra que me dijo, cada enseñanza, cada herramienta que me dio para la vida, que hoy en día lo pongo, lo coloco con mis hijos, todo el tiempo. Mis hijos, yo hablo de mi abuela, de mi tía, de mi tío Juan, que era un hermano soltero de mi tía, de mi abuela, de mi tío Pibe, como si los conocieran, ¿saben? Yo los traigo al presente todo el tiempo, porque fueron muy, muy importantes para mí. Claro que yo honro la historia de mi mamá y de mi papá, los amo, pero la historia de ellos es de ellos y yo quiero armar mi propia historia. Así que, bueno, ese es más o menos resumiendo. Ahora sí, ya está. Todos tenemos historia, el tema es saberlas contar. Eh, Gracias por estar, por acompañarme, por escuchar, porque en un mundo tan acelerado hoy que nadie escucha nada, nadie presta atención, llegó el momento de yo escribir mi libro. Ya he plantado muchos árboles, imagínense que tengo un vivero. Así que creo que escribir mi libro con esto de la tecnología hoy en día, de subir los videos. Bueno, gente, más o menos esa es mi historia, para que me puedan entender, porque ustedes van a ver que yo hablo mucho de mi abuela Pepe, voy a traer las conversaciones, mi tío Pibe, para que ustedes tuvieran noción. Y eso es, fui maternada por la Pepe, la titina, una escorpiana que me enseñó, la titina era a la que me enseñó el don de las plantas. Bueno, el don no, a mí me apasionan las plantas, pero fue ella la que me enseñaba, estoy hablando con las plantas, eso. Mi abuela era más matemática. Algo que yo, por ejemplo, todo lo de mi familia, lo que funcionó, yo nunca constelé esas terapias, he hecho muchas terapias, pero constelar eso no. Pero siempre fui una gran observadora como buena escorpiana, de lo que funcionaba en mi vida lo quiero, y lo que no funcionaba yo no lo quiero. Y hay algo que yo de grande me doy cuenta, que por ejemplo, mi abuela, cuando yo la conocí a mi abuela, cuando la conocí, cuando digamos yo nací, mi abuela ya era viuda, y vivía con mi tía Titina. Nunca las vi pelearse, nunca. Tenían una hermandad espectacular. Mis tíos Rocherul, los hermanos de mi abuelo, que vivían todos en la misma casa, nunca los vi discutir. Pero hay un secreto para eso, para la convivencia. Y yo siempre lo hablo con Ariel. Es que cada uno ocupa el lugar que tiene que ocupar. Y no querer ocupar el lugar del otro. Y yo eso lo observaba y de grande lo implementé. Me costó mucho, pero hacer cada uno lo que tiene que hacer. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo al mediodía hago de comer, hago el almuerzo. Yo de noche no como, yo soy como a las 5 de la tarde. Sí, a las 5 de la tarde, gente, yo caliento cualquier cosa que haya, yo me caliento, esa es mi cena, y hasta el otro día yo no como nada. Yo no cocino de noche, lo hace Ariel. ¿Entienden? Cada uno que haga su lugar. Bueno, no sería un buen ejemplo. Voy a dar otro ejemplo. Yo sé usar el taladro. Pero no lo voy a hacer. Que lo haga él. Él es el hombre de la casa. ¿Da para entender? Mi abuela, por ejemplo, lavaba los platos. Y por decreto los platos jamás quedaron sucios en la mesada. Ella decía, por decreto mío, una leonina, imagínense. Si hay algo que me enseñó mi abuela es el amor propio, leonina, imagínense. Yo le decía, porque yo cuando la conocí a mi abuela tenía toda arruguita, todo así. Yo le decía, abuela, ¿vos alguna vez fuiste joven? Ella trascendió de acá cuando tenía 84 años, pero era otra generación, esa generación que no se cuidaban. Y me decía, y no sabes lo linda que fui, claro, era leonina. Bueno, volvamos al orden. Ella, por ejemplo, mi abuela lavaba los platos. Y cocinaba y lavaba los platos. Mi tía Titina secaba y guardaba. Los lunes lavaban la ropa. La abuela lavaba.
más mi tía Titina, los sábados, los lunes, perdón, estoy diciendo, los lunes lavaban en el lavarropa. Tenían un lavapirulo, eso que paca, paca, paca. Lavaba mi abuela. La tía el martes planchaba. Ay, ay, me raspé. Miren, seguro se me va a hacer un moretón. Estoy escuchando porque acá da el vivero y se escucha mucho el burbullo así. A ver, espera. Acá no es editado, es todo, todo natural. Por ejemplo, mi tía era la encargada de la ropa. Se había que surcir. ¿Se acuerdan que antes se surcía? Coser, tejía, todos los detalles, eso lo hacía mi tía Titina. Mi abuela, por ejemplo, era la que cocinaba. Si yo me quedaba sola con mi tía Titina, ese día yo comía papa frita y huevo frito. En cambio, mi abuela era la que hacía las comidas. O sea, cada uno tenía su lugar. Por ejemplo, en mis tíos Rocherul, cada uno cumplía su rol. Yo nunca los vi discutir. Por ejemplo, el tío Pibe era el que hacía el reparto la soda. Mi tío Marcelo era escorpiano, era el que llevaba los números. Mi tía Emilia era cocinaba, me acuerdo. Y mi tía Adela era la que tenían una, se me sale la cabeza, una antigua así como de 1800, la había traído mi bisabuelo de Francia, una cocina económica, grande. Ella se levantaba a la mañana, prendía el fuego y hacía las tostadas. Como que cada uno tenía sus roles. Igual después, así, por ejemplo, mis tías nunca las vi lavar ropa y eso porque ellas siempre tenían lavandera. Siempre toda la familia fue de familia de trabajo. Todos cumplían una función en la fábrica, pues ellos tenían fábrica. Y a su vez en su época han trabajado. Yo ya cuando nací ya no, estarían jubilados. Pero cada uno cumplía su función. Y eso yo lo llevo para mi vida, para el día a día. Por ejemplo, a mí no me vas a ver nunca cortando el pasto, que lo haga Ariel, pero sí cuido de las plantas. Yo lavo la ropa, Matías me ayuda mucho, mi hijo, y tiende. Y yo doblo, no plancho, gente, doblo, y cada uno se la guarda la ropa. Y así es como que encontré el equilibrio en el hogar. Así. No cargarme mucho. No querer hacer lo que el otro podría hacer. Ni querer cargarme el mundo en mis espaldas. Porque no soy la Mujer Maravilla, soy un ser humano. Y bueno, y ahí la llevamos. Creo que encontré el punto en mi hogar, el equilibrio. Matías le encanta barrer. Entonces yo le digo, barre, después yo paso el trapo. O sea, es buscar el equilibrio, no porque yo esté en mi casa, tenga el negocio, tengo que barrer, lavarte. ¿Entiendes? A mí, por ejemplo, me encanta el baño impecable, Scorpio. Aparte en casa son 3 varones más yo, 4 somos, ¿no? Bueno, yo no soy hombre, soy mujer. Me gusta el baño impecable, que no haya olor a pis, gente. Jamás va a encontrar olor a pis en el baño mío, ese olor a baño público donde hay un montón de hombres. Jamás, pero yo todos los días a la mañana lo lavo con lavandina. Y el baño lo limpio yo. No dejo que nadie lo limpie. ¿Entiendes? Lo hago ¿por qué? Porque a mí me gusta bañarme en un baño limpio. ¿Entiendes? Bueno, creo que es eso. Cada uno ocupar el lugar que le corresponde. Cuando cada uno ocupa el lugar que le corresponde, vivimos la vida más leve no sería la palabra, más liviana, más fácil, más divertida. Creo que es eso. Ese es el secreto. Me costó mucho entenderlo. Un día rebobinando, porque yo entendí cuando fui a la India, llegué allá, mi sueño. ¿Saben que una vez estaba, miren cómo son las cosas? Yo tenía un televisorcito de 14 pulgadas, chiquito,
un moretón, miren, el raspón. ¡Ay, me sangra! Yo tenía un televisorcito 14 pulgadas. Año, si mi mente no me falla. Vieron que dicen que los escorpianos somos rencorosos. No somos rencorosos, tenemos una memoria para las fechas. Bueno, déjenme mi memoria de Escorpio. Año 97. 97-98. Miro Secreto en la montaña. No, perdón. ¿Qué estoy diciendo? Ya me chiflé. Año 98. 7 años en el Tíbet. Algo de la montaña era. El secreto de la montaña es otra. 7 años en el Tíbet. Y mirá cómo son las cosas. Vos sabés que yo soy una persona Escorpio, por algo dicen que somos las brujas. Yo tengo algo que todo lo veo con doble sentido. Pasó una paloma, ya veo que Dios me quiere dar un mensaje. Pasó una mariposa, yo ya sé que renací. O sea, todo lo veo como señales. En el año 98, yo estaba mirando eso y yo dije, 7 años en el Tíbet. Hice una cosa acá, un fuego en el corazón, un fuego, un fuego, un fuego. Y yo sentí, yo voy a ir a la India a conocer. Viste que en el final de la película de 7 años en el Tíbet dice al final que está filmado en que es la historia del Dalai Lama, que está en Dharamshala, que él tiene su mini país, que lo armó, él es exiliado del Tíbet y que lo armó ahí en India y que el primer ministro de India le dio el pedazo, qué sé yo. Es como si fuera un pequeño Roma de Italia que tiene su propio gobierno, todo. Bueno, lo mismo es en India, él, así en Dharamshala, tiene su pedacito y es como su propio ministerio, no me salía la palabra. Monasterio. Bueno, qué sé yo. Y yo dije, yo voy a ir. Y sí, en el 2019 fui. ¿Y cuándo estaba organizando? Resulta que fue así. Yo soy profe de yoga, estudié todo, siempre estudiar profesora de yoga, quiere ir a la India. Llegó el momento, estábamos organizando con Ariel el viaje para ir a las ruinas de Machu Picchu en el 2018. Y yo vivía en Brasil. Y cuando dice, bueno, vamos a ir, ponele en abril del 2000, estábamos organizando para ir, era el 2018, era el verano, digo, bueno, en abril vamos a ir, del 2019 vamos a ir a Machu Picchu. Y yo me había comprado una carpa de esas así, que van arriba de la camioneta. Tengo una camioneta que la pones arriba y dormís, queríamos hacer tipo una travesía. Y yo le digo, pero escúchame, Ari, si, no sé cómo, me cansé el brazo. Escúchame, si queremos ir a Machu Picchu, estamos a la mitad de mi sueño. Mi sueño es ir a la India. Le digo, ¿y si nos preparamos para ir a la India? Porque yo estoy a la mitad de mi sueño. A mí me encanta, no conozco el Machu Picchu. Me encantaría ir, pero no era mi sueño. Mi sueño en ese momento era ir a la India. Entonces le digo, ¿y si vamos, en vez de ir, juntamos un poco más? Porque vamos a ir a Machu Picchu. Me gustaría ir, pero no es mi sueño. Mi sueño es a la India, porque nos juntamos un poco más y vamos. Cuando yo digo así, tac. Ok, dijo, preparamos todo, qué sé yo, empezamos a armar el viaje, que vamos a ir, que vamos a ir, que vamos a ir, que vamos a ir. Empezamos a buscar viaje, qué sé yo. Y bueno, así se dio. Otro día voy a contar cómo fue que, se me va a hacer muy largo el video, cómo fue que yo pagué ese viaje. Bueno, la cosa es que fuimos para la India. Pero bueno, a esto yo me distraje porque acá no tengo nada anotado. ¿Vieron cómo es? Cuando yo tenía en el 98, 97, 98, ¿qué tendría? 16 años, 15, 16, yo vi esa película y algo latió en mi corazón y yo me quedé con eso. Yo voy a ir a la India. Y en el 2019 yo fui. Y así he tenido muchas cosas, así. Y después me acuerdo tal cosa
Y digo, wow, Dios está todo el tiempo hablando a través de nosotros, a través de las emociones. No, los milagros no están afuera, nosotros somos el milagro. Es como nosotros nos sentimos, las emociones que sentimos, el estar abierto, el observar, el ver, el oír, el escuchar, el estar atento. Es eso, gente, es eso. ¿Vos estás viviendo o estás existiendo? No es lo mismo vivir que existir. Hay que estar viviendo para poder ver las señales. Dios todo el tiempo nos está dando señales. El tema es estar abierto a recibir las señales. En realidad, no, las señales las recibimos, a verlas. ¿Entienden? Bueno, he resumido un poquito mi historia, ni sé. Lo voy a alargar el video. Ni sé qué salí hablando. Quise hablar de una cosa, salí hablando de la India. Bueno, esa soy yo, gente. Esa soy yo. Me lastimé el brazo, ahora me voy a desinfectar. Bueno, ¿qué te puedo decir para ir cerrando? Todos tenemos historia, el tema es saberla contar. Contala, no tengas miedo. Arma tu libro. Ya me casé, ya tuve hijos, ya tengo mi casa, ya planté árboles, muchos árboles. Llegó el momento de contar mi historia, gente. Voy a aprovechar este don que tengo de hablar. Otro día les voy a mostrar mi casa, les voy a mostrar un poquito mis plantas, mi refugio. Vivo en un vivero, en mi vivero, mi casa vivero, gente. Estoy con plantas todo el día. Bueno, mi tío Pibe amaba la huerta, amaba. Él me enseñó, yo me acuerdo, fue mi mejor amigo en la infancia, mi tío Pibe. Me acuerdo que yo me cruzaba la sodría y le decía, ¿está el tío? Después de comer. Me decían, sí, está en la huerta. Y yo me iba con él a la huerta ahí chiquita. Hacíamos el reparto, todo. Pero de mi tía Titina, mi tío Juan y mi tío Pibe, saqué esto de las plantas. Sí, me apasiona. Tengo una conexión espectacular. Me parece como que cuido mi alma cuando estoy con ellas. Me hacen tan feliz. Pues yo siento que me abrazan, que me cuidan, me son incondicionales. Me hacen estar cerca de los que amo, que ya no están. Que de una u otra manera ellos están. Y yo me conecto con las plantas, siento que están. A veces digo, tía, ¿qué hubieras hecho con esta planta? ¿Cómo la cuidarías? ¿Qué harías con esto? Y de golpe me llega la respuesta. En fin, gente. Bueno, un poquito de mi historia. Otro día voy a ir mostrándoles el patio. Y hay gente, un diario, un día a la vez, un segundo a la vez. Ni sé qué salí hablando, gente, ni sé qué salí hablando. Tengo una sed. Bueno, ¿ustedes qué hacen? ¿Les gustan las plantas? ¿Les gusta estar en la naturaleza? Es la terapia. No hay terapia mejor que estar con la naturaleza. Ni te digo, los pies descalzos y las manos en la tierra te sanan el alma. No necesitas nada más. Bueno, gente, voy resumiendo por acá. Ni sé qué hablé porque yo no tengo rotero. Dije, voy a grabar, me cerré en la pieza, aproveché que estaba dando hasta el atardecer. Acá en La Pampa. Estaba bajando el sol. Había limpiado, acomodado las plantas y digo, ay, voy a grabar. Bueno, ese era porque un poquito de mi historia, les quería contar por qué yo era la nieta de la Pepe y que siempre voy a estar hablando así de mi abuela, de mi tía, de mis tíos, porque bueno, fueron muy importantes para mí. Tengo 3 varones, Matías, Bautista y Baltasar, y vivo acá en Santa Rosa, La Pampa. Soy una pampeana, gente. En realidad yo nací en Buenos Aires y después cuando era muy, muy chiquitita me fui al pueblo y me crié en el pueblo. Entonces yo digo que soy victoriquense, más pampeana e imposible. Yo no me siento que soy de Buenos Aires, yo soy bien osteña, le digo, de La Pampa, de allá, donde están los calderos y los loros. Bueno, amigos, los voy dejando. Quería contar un poquito de mi historia. Nuevamente repito, porque todos tenemos historias.
El tema es saber contarlas. Y no tengas miedo de contar tu historia. Siempre va a haber alguien que te va a escuchar. Gracias por estar. Nos vemos, Dios mediante, en cualquier momento. Gracias por estar.